Bien, mis hermanos, lo cierto es que estamos llegando ya al final del libro de Nehemías. Y este capítulo que nuestro hermano Gabriel ha leído, Nehemías 12, lo que hace en cierta manera es cerrar todo lo que es la narrativa del libro de Nehemías. Cierra todo lo que sucede en el libro de Nehemías, aun y cuando nos queda todavía otro capítulo, el capítulo 13. Nehemías 12 lo que lleva es a conclusión todo lo que es esa reedificación de la ciudad de Dios, la reedificación de los muros de Jerusalén, y lleva a conclusión también lo que es la restauración, la reedificación del pueblo de Dios. Fíjense que hay algo que no podemos perder de vista en Nehemías, mis hermanos. Hay algo que no podemos perder de vista. No podemos perder de vista dónde va, dónde nos lleva Nehemías. ¿Ya? ¿Cuál es la teología que se encuentra detrás de Nehemías para que entonces tenga significado e importancia para nosotros, la iglesia, en el siglo XXI? Y recuerden que lo que ha hecho Nehemías, sobre todo del capítulo 3 hasta el capítulo 11, es básicamente reconstruir la ciudad de Dios, los muros de Jerusalén, y restaurar, reedificar el pueblo que vivirá en esa ciudad de Dios, protegido y salvaguardado en esa ciudad. Por tanto, los muros de la ciudad santa fue reconstruida, el pueblo reedificado para vivir en esa ciudad y hacer ¿qué? Vivir en la ciudad de Dios para ser un pueblo que sirva en alabanza y en adoración a su Dios. Fíjense que esto es donde nos lleva en cierta manera a Nehemías, y ahora en el capítulo 12 vamos a ver algo. Vamos a ver que esa ciudad reedificada y ese pueblo restaurado para el servicio y la alabanza de Dios, ahora van a ser dedicados a Dios, consagrados al servicio y a la pertenencia de su Dios. Bien, ese es en este gran proyecto, mis hermanos, en esta obra en las cuales nosotros formamos parte, en esa obra en la cual estamos involucrados, porque somos en cierta manera un pueblo que ha sido restaurado y redimido por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que por esta obra hemos sido consagrados para el servicio de alabanza a nuestro Dios, y somos un pueblo el cual acabará, mis hermanos, cuando Cristo venga, alabando eternamente a su Dios en la Jerusalén celestial, en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Por tanto, lo que sucede en Nehemías es la sombra, es la imagen, es el anticipo de lo que Dios hace en nosotros en Cristo Jesús y lo que sucederá en el fin de la historia cuando nuestro Señor venga. En esta obra es en la que el Señor nos ha puesto. Y estamos, mis hermanos, llamados a ¿qué? Llamados a, por medio del Evangelio, seguir edificando lo que es esa iglesia, esas piedras vivas, para que Cristo siga consagrando a aquellos que forman parte de su pueblo, para que acaben siendo para la alabanza de la gloria de su gracia, aquí y en la eternidad misma. Y fíjense que esto es lo que ya empieza a verse en Nehemías. Y Nehemías 12 va a ser la dedicación, la consagración de esa ciudad y ese pueblo al servicio de su Dios. Y cuando llegamos a Nehemías 12, si se han dado cuenta, hay tres partes bien claras en Nehemías 12. Primero nos encontramos lo que es, mis hermanos, una lista de nombres, otra vez, en los primeros 26 versículos. Después nos encontramos la ceremonia de dedicación, la ceremonia de consagración, de los versículos del 27 al 43. Y después, al final del capítulo, nos encontramos la tercera parte, que ahí es donde se sigue manteniendo el servicio de adoración a Dios en el templo y en el pueblo de Dios. Pues bien, de esas tres partes, mis hermanos, hay tres cosas que podemos destacar, tres puntos que pueden destacarse en lo que es en esas tres partes. Primero, es que el sacerdocio es el oficio que legitima nuestra consagración como pueblo de Dios. Segundo, es que el servicio se encuentra en el corazón de nuestra consagración como pueblo de Dios. Y tercero, es que es la esperanza final, nuestra motivación para guardar la consagración presente ahora como pueblo de Dios. Vamos a ver estos tres aspectos, mis hermanos. El primero, el sacerdocio. El sacerdocio es el oficio que legitima nuestra consagración como pueblo de Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta, mis hermanos, es porque el sacerdocio es el oficio escogido por Dios para consagrar a su pueblo.
Fíjense que cuando llegamos a Nehemías 12, mis hermanos, es en el versículo 27 donde nos encontramos el propósito de todo este capítulo. Fíjense lo que ahí iba a hacer el pueblo en el versículo 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Llegamos a ese capítulo que, como hemos dicho, va a ser el capítulo donde Jerusalén y el pueblo va a ser dedicado a su Dios. Ahora bien, antes de que esa ceremonia de dedicación empiece, nos encontramos algo característico que hemos visto ya en Nehemías, mis hermanos. Nehemías nos vuelve a dar una lista larga de nombres. Una lista, mis hermanos, que cuesta incluso leer esos nombres. Y la cuestión de esta lista tiene razón de ser. Hemos visto que Nehemías no cita nombres y listas de nombres porque sí. Hay una razón de ser de por qué antes de la ceremonia de dedicación, Nehemías cita toda esta lista de nombres. Ahora bien, antes de considerar esta lista, mis hermanos, hay algo que debemos aclarar. Y debemos aclarar lo que es el concepto de dedicación. Porque este capítulo va de dedicar a la ciudad y de dedicar al pueblo a Dios. Y la idea de dedicación es muy paralela y muy sinónima a lo que es la idea de consagración. Cuando algo se dedicaba a Dios, se consagraba, mis hermanos, a Dios. Y la consagración era un acto el cual solía tener una ceremonia con diferentes cosas asociadas a ese acto de consagrar o de dedicar a Dios. Por ejemplo, una de las cosas que aparecía en la ceremonia de la dedicación solía haber un rito de purificación con agua. Fíjense que esto nos lo encontramos en el versículo 30, en este mismo capítulo, donde se nos dice: y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Bien, aquí no solamente fueron los sacerdotes y los levitas los que se purificaron, sino también todo el pueblo y el muro de la ciudad. Por tanto, en ese momento de la dedicación había parte de esa purificación. Después podía haber otras cosas que estaban asociadas, mis hermanos, a lo que era la consagración, pero la consagración era el acto por el cual, ya fuese una persona, un lugar, un objeto, se dedicaba ¿para qué? Se dedicaba para el servicio a Dios, se dedicaba para el culto al Señor. Implicaba que eso consagrado a Dios ahora pertenecía, era pertenencia de Dios para su servicio, para su alabanza, para su adoración. Y cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta de que habían varias cosas las cuales podían consagrarse a Dios. Por ejemplo, nos encontramos que los primogénitos, tanto de los animales como de los hombres, eran dedicados, consagrados a Dios. Estos pertenecían a Dios, eran de Dios. También nos encontramos diferentes oficios. Los sacerdotes eran consagrados, dedicados al servicio de Jehová. Los levitas de la misma manera. Fíjense cuando vamos al libro de Números, mis hermanos, cuando vamos al libro de Números, en Números 8 nos encontramos cómo Dios escogió a los levitas para sí. Fíjense en Números 8 y los versículos del 11 al 12. Y ofrecerán los levitas de delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de los hijos y les ofrecerás en ofrenda de Jehová. Ahora fíjense el 14. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Serán míos, dice Jehová. Por lo tanto, la idea de dedicar, consagrar a los levitas implicaba que eran pertenencia y posesión de Dios. Y no para cualquier cosa. Pertenecían a Dios, eran dedicados, consagrados para el servicio de adoración a ese Dios. Se consagraba también, mis hermanos, o se dedicaba, por ejemplo, los diezmos y las ofrendas. Los diezmos y las ofrendas pertenecían a Jehová para el servicio de Jehová y de todo lo que era el templo o el tabernáculo, etc. También se dedicaban utensilios en el templo o en el tabernáculo, y esos utensilios, esos vasos, lo que fuese, se consagraba, se apartaba para el servicio de Jehová. Por lo tanto, fíjense que la idea de dedicar, mis hermanos, es precisamente esto.
La idea es ese acto por el cual aquí en ese caso vamos a ver la ciudad y el pueblo era dedicado, era consagrado y implicaba que pertenecía entonces a Dios. ¿Para qué? Pertenecía a Dios para para el servicio, para la alabanza. Eran un reino, veremos, de sacerdotes y de gente santa para servir a su Dios. Eso es lo que nos encontramos en el capítulo 12 de Nehemías. Ahora bien, antes de que eso empiece, nos encontramos los nombres. Antes de que el pueblo y la ciudad sea consagrada al servicio a Dios, nos encontramos esa lista de nombres en los primeros 26 versículos. Y la cuestión es preguntarse, ¿qué nombres cita aquí Nehemías, mis hermanos? Evidentemente no vamos a considerarlos uno por uno, pero si se dan cuenta, Nehemías cita lo que es el censo, una lista de unos nombres bien característicos. Solamente cita la lista de los nombres del sacerdocio y sumo sacerdocio y de los levitas. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 12. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Serías, Jeremías, Esdras, etc. Fíjense, estos son los nombres de quién. Esos son los sacerdotes y levitas. Nehemías no va a darnos todo lo que es la descripción de una serie de nombres como lo hizo quizá en Nehemías 3, en Nehemías 7, en Nehemías 11. Nos da solamente los sacerdotes y los levitas. ¿Y por qué eso es importante? Porque nos está dando la lista de aquellos oficios, mis hermanos, los sacerdotes y los levitas, que se encargaban de manera directa ¿de qué? Estaban encargados de manera directa de lo que era el servicio a Dios. El servicio en el tabernáculo, el servicio en el templo. Nos cita una línea de sacerdotes, de sumos sacerdotes, de levitas, mis hermanos, aquellos que estaban directamente implicados en el servicio de alabanza, en el servicio de adoración a Dios en el templo. Y es muy importante, mis hermanos, recordar, no podemos olvidarnos de que el servicio de adoración de Israel a su Dios, el servicio de alabanza, lo que era la alabanza y la adoración de Israel a su Dios, era un servicio en el antiguo pacto que giraba sobre todo alrededor del templo y era un servicio de adoración que se ejercía por mediación, mis hermanos. No podía acercarse uno cualquiera a lo que era ese templo y al lugar santísimo. Era un servicio de adoración ejercido por mediación. ¿Por mediación de qué? Por mediación de esos oficios, de esos sacerdotes, de esos levitas que Dios mismo había escogido para que eso se llevase a cabo. Estuvimos viendo, mis hermanos, a través de todo lo que era el sermón de Hebreos. Y una de las cosas que ahí el autor de Hebreos nos decía es que el sumo sacerdote, nos decía, era escogido de entre los hombres a favor de los hombres en los que las cosas de Dios se conciernen para ofrecer ofrendas y sacrificios para el perdón de pecados. ¿Se dan cuenta? Los sacerdotes eran aquellos que se encargaban de ese servicio de adoración y alabanza por medio de ser aquellos que ofreciesen las ofrendas y los sacrificios a favor del pueblo. Por lo tanto, lo que era el sacerdocio era un oficio para mediar ese servicio de alabanza y adoración en el pueblo de Israel. De la misma manera nos encontramos los levitas. Los levitas, que no todos ellos eran sacerdotes, se encargaban también ¿de qué? Se encargaban, y lo hemos visto, de la alabanza, de las ofrendas, de los diezmos. Ahora, con esto la pregunta es, ¿por qué es importante entender esto para lo que es la consagración del pueblo? Y es importante, mis hermanos, porque el hecho de ser consagrado a Dios, dedicado a Dios, para el servicio a Dios, mis hermanos, es un servicio esto. Y eso era algo que solamente podría realizarse por medio de aquellos oficios designados por Dios, sobre todo el sacerdocio, para que el pueblo pudiese ser hecho una ofrenda de dedicación y servicio a su Dios. Por lo tanto, sin sacerdocio legítimo, no había consagración legítima del pueblo. Tenía que haber un sacerdocio legítimo, una línea legítima de ese oficio escogido por Dios para poder dedicar al pueblo como una ofrenda de adoración, alabanza y servicio a su Dios. Y ese oficio de sacerdotes no estaba, tampoco había esa consagración legítima del pueblo. Y por eso Nehemías, mis hermanos, invierte tiempo citando esta lista de nombres.
nos va a decir que había un sacerdocio legítimo, una línea legítima de sacerdotes y de sumos sacerdotes. ¿Y cómo lo va a hacer aquí Nehemías? Diciéndonos que había una continuidad sacerdotal, que el oficio de sacerdote y sumo sacerdote no se perdió, aun y cuando hubo el exilio por el medio, esa línea siguió. Y fíjense cómo lo hace Nehemías, mis hermanos. Tomemos un poco de perspectiva en Nehemías 12, pero tengan sus Biblias abiertas delante de ustedes porque es importante. Fíjense que en los primeros 9 versículos, mis hermanos, o en los primeros 7 versículos, se nos menciona lo que son nombres de sacerdotes. Los primeros 7 versículos se nos mencionan 22 nombres de sacerdotes en el tiempo de Zorobabel. Es decir, el primer grupo que volvió del exilio, ¿se acuerdan? Primero volvió con Zorobabel, después volvió Esdras y después el pueblo volvió con Nehemías. Los 7 primeros versículos, con todos esos nombres prácticamente innombrables, mis hermanos, se refiere a 22 nombres de sacerdotes que subieron en el primer grupo que retornó de Babilonia, con Zorobabel. Y fíjense que son 22 nombres. David, cuando van al primer libro de Crónicas, en el capítulo 24, van a ver que David estableció 24 nombres de sacerdotes. ¿Por qué? Porque de esta manera cada turno servía por 2 semanas en el templo. De tal manera que durante todo el año, con esos grupos que servían durante 2 semanas, durante todo el año había un continuo servicio de adoración delante de Dios. Un continuo servicio que mediaba la adoración para el pueblo delante de Dios. No se perdía. Aquí tenemos 22 nombres, no 24. No sabemos por qué 2 se perdieron, no sabemos exactamente por qué, ¿ya? Pero fíjense que la idea es importante. David estableció una serie de turnos de sacerdotes y fíjense que Israel después del exilio continuó con esa línea en cierta manera de sacerdotes. Eso no se perdió, eso continuó. Y lo mismo siguió con los levitas. Fíjense los versículos 8 y 9, mis hermanos. Los versículos 8 y 9 no se menciona ahí todo lo que serían los sacerdotes, sino que se menciona el grupo de levitas que subió con Zorobabel, el primero que retornó de Babilonia. Versículo 8, y los levitas, los cuales se nos dice que se encargaban y se oficiaban los cánticos, la alabanza, etc. Fíjense que se nos menciona el grupo de sacerdotes que subió con Zorobabel, los levitas en el retorno del primer exilio, ya con el primer grupo. Y ahora llegamos al versículo 10 y 11, mis hermanos. Y en los versículos 10 y 11 se nos mencionan que se nos menciona una pequeña genealogía. Pero una genealogía de quién? Fíjense, Jesúa engendró a Joacim. Y Joacim engendró a Eliasap y Eliasap engendró a Joiada. Jesúa, mis hermanos, ¿ya? Hoy estamos en el registro civil de Israel en aquel tiempo. ¿Ya? Pero Jesúa, mis hermanos, ¿quién fue? Fue el primer sumo sacerdote que sirvió con Zorobabel en ese primer grupo que volvió de Babilonia. Por lo tanto, entra con la genealogía del sumo sacerdocio, mis hermanos, aquí. Y Eliasap, ¿quién fue? El que va después de Jesúa. Eliasap fue el sumo sacerdote que sirvió en tiempo de Nehemías. Y lo sabemos porque en Nehemías 3 se nos dijo ya que Eliasap ayudó en la reconstrucción del muro de Jerusalén. Pero fíjense lo que está haciendo, mis hermanos, Nehemías. Y después si seguimos de los versículos del 12 hasta el versículo 23, se nos cita la genealogía del sumo sacerdocio hasta el tiempo de Darío mismo. Fíjense, mis hermanos, cuando vamos al final del versículo 22. También los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa, probablemente el que vino después de Artajerjes, el rey al que servía Nehemías. ¿Qué está haciendo Nehemías con todos estos nombres, mis hermanos? Aun y cuando haya nombres, son inspirados, están en la Biblia para algo. Y fíjense que Nehemías está haciendo es que hubo una línea legítima de sacerdotes y sumos sacerdotes que subieron del exilio babilónico con Zorobabel. Y fueron siguiendo como David estaba establecido. Y siguieron con Nehemías, incluso después de Nehemías en el tiempo de Darío. ¿Qué está haciendo Nehemías? Nehemías nos está diciendo, había una línea legítima de sacerdocio.
una línea legítima del sumo sacerdocio. No se había perdido ese oficio. Por la gracia de Dios continuaba. Y esa línea legítima era muy importante. ¿Saben por qué? Porque si no podían demostrar que había una línea de sacerdocio, no podían ejercer como sacerdotes. Es decir, si uno llegaba al registro civil y tenía la suerte de que le diesen cita, ¿ya? Porque entraban en aquel tiempo y lo más probable saldría el mensaje de decir, no tenemos cita, ¿ya? Se abrirán las citas más tarde. Y uno se vuelve loco. Pero si tenía la suerte de que le diesen cita en el registro civil, era importante, mis hermanos, que pudiesen trazar la línea genealógica del sacerdocio, porque si no, no podían servir como sacerdotes legítimos. Fíjense, esto lo vimos en Nehemías 7. Vayan a Nehemías 7, mis hermanos. Y fíjense en el versículo 64 de Nehemías 7. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Por lo tanto, Nehemías, con esa línea, con esta lista de nombres, nos está diciendo algo muy sencillo. Hay continuidad en el oficio de sacerdocio y sumo sacerdocio con las primeras y las últimas generaciones en el pueblo de Dios. Y con los levitas hace exactamente lo mismo. Fíjense los versículos 8 y 9, hemos dicho que se nos mencionan los levitas, mis hermanos, del tiempo de Zorobabel. Pero fíjense ahora los versículos 23 en adelante. Los hijos de Leví, fíjense los versículos 24. Los principales de los levitas, se nos mencionan los levitas que servían en tiempo de Nehemías. Por lo tanto, hay una línea levítica que no se rompe. ¿Y esos quiénes eran? Esos son los que se encargaban, mis hermanos, de oficiar las alabanzas. Posiblemente había dos coros aquí. Fíjense el versículo 24. Cuando dice, Serabías, Jesúa, hijo de Cadmaniel, y sus hermanos delante de ellos. Es decir, había dos coros, los cuales cantarían de manera antifonal, mis hermanos. Como la lectura de hoy, ¿ya? Que era antifonal. Unos tenían que leer una cosa, los otros otra. Quizá a ellos les salió mejor, ¿ya? Quizá ellos aclararon con el tema de lo antifonal, ¿ya? En ese sentido. Por eso he puesto una lectura antifonal en la Biblia, hoy, en el culto, para tener sentido esto, ¿ya? Bueno, quizá a ellos les salió mejor, pero quizá había dos coros, mis hermanos, que uno daba alabanza y el otro daba acción de gracias en esa dedicación, lo vamos a ver. Y esos eran los cantores. Y estaban también, se nos dice en el versículo 25, la guardia de las entradas de las puertas. Eran levitas que guardaban las entradas de las puertas del templo. ¿Por qué? Porque cuando llegaba el sábado, el día de reposo, esas puertas se cerraban para que ese día y ese servicio fuese consagrado únicamente a Dios, mis hermanos. Por eso cuando lleguen tarde se van a encontrar ahora las puertas cerradas en la iglesia, ¿ya? Pues hemos empezado, así que no lleguen tarde, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, ¿qué es lo que Nehemías está haciendo aquí en cierta manera? Nehemías lo único que hace es decirnos que hay una continuidad, mis hermanos, en legítima, en el sacerdocio, el sumo sacerdocio, en el levirato, oficios que tenían que ver con la alabanza del pueblo. ¿Y por qué esto era de suma importancia, mis hermanos, con lo que era la consagración del pueblo? Por lo que hemos dicho, porque Dios escogió a esos oficios y sobre todo el sacerdocio como el oficio encargado para consagrar al pueblo. Porque ciertamente esos oficios eran consagrados a Dios, pero no se olviden que cuando Dios redimió a su pueblo de Egipto, cuando Dios lo llevó, mis hermanos, a las faldas del monte Sinaí, ¿qué es lo que le dijo Dios a Israel? Si dieseis oídos a las palabras de mi pacto, si escuchaseis mi voz, vosotros seréis mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis, ¿qué dice la Escritura? Un reino de sacerdotes. Es decir, un reino consagrado a Dios. Gente santa, consagrada para el servicio de alabanza y adoración a su Dios. Y esto, mis hermanos, era mediado y conseguido en el pueblo de Dios, ¿saben cómo? Por medio del oficio del sumo sacerdocio. Mediante ese oficio el pueblo, mis hermanos, era consagrado como pueblo de sacerdotes a su Dios. Y esa línea de sacerdocio, ese oficio de sacerdocio, esa línea del sumo sacerdocio, mis hermanos, esa línea en la historia de la salvación no se ha roto.
no se ha perdido por mucho que el ser humano haya hecho en este mundo. Ese oficio del sumo sacerdocio ha seguido y seguirá siendo de una manera asombrosa y gloriosa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay una continuidad en la historia de la salvación, que ese oficio de sacerdocios, de sumos sacerdotes imperfectos, temporales, apuntaban, mis hermanos, ¿a quién? Apuntaban al sumo sacerdote último, apuntaban a nuestro Señor Jesucristo, el cual es el sumo sacerdote último y legítimo para su pueblo, y por lo tanto de Él y solamente de Él se deriva nuestra consagración legítima a nuestro Dios. Sin nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, no hay pueblo consagrado a Dios. Cuando Cristo, mis hermanos, en Juan 16 dijo, en Juan 17 dice, yo me santifico. Cristo orando al Padre dice, yo me santifico. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Dice, yo me consagro ¿a qué? Al servicio del Padre. Me consagro y me dedico al servicio de mi Padre. Yo me santifico, me consagro, ¿para qué? Para santificarlos, consagrarlos a ellos, a ese grupo de discípulos de los cuales surgiría por su testimonio y la predicación del Evangelio la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y es en base a esa consagración de que Cristo Jesús en su persona y en su obra se consagró a Dios, sirvió a Dios, es que, mis hermanos, nosotros somos consagrados para el servicio de Dios. Si hay algo que debemos entender, de que Cristo Jesús es nuestro último, perfecto y eterno sumo sacerdote, mis hermanos. Entre otras muchas cosas, si hay algo que debe venir a nuestra mente y a nuestras almas, es entender que gracias por el legítimo oficio de Cristo como sumo sacerdote, somos consagrados para Dios. Ha sido personalmente, si la sangre de Cristo te ha lavado, dedicado y consagrado al servicio de tu Dios. Eres y perteneces a Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote que media delante del Padre por nosotros, mis hermanos, hemos sido consagrados para el servicio y alabanza de nuestro Dios. Hemos sido hechos para la alabanza de la gloria de su gracia. Y Cristo Jesús nos ha hecho, mis hermanos, para su servicio. Escribió Pablo, es nuestro culto racional. ¿Cuál es el culto racional, lógico, de aquellos que han sido redimidos por ese evangelio de justicia y fe en Cristo Jesús? ¿Saben cuál es el culto racional, mis hermanos? Que sus vidas sean dedicadas y consagradas al servicio del Dios que los ha salvado. Y esto nos lleva al segundo punto, de que el servicio es el corazón de nuestra consagración como pueblo de Dios. El servicio es el corazón de nuestra consagración como pueblo de Dios. Y primero, es un servicio marcado por la santidad. Es un servicio marcado por la pureza. Fíjense, lo que es la consagración, mis hermanos, es un acto de servicio. Por eso era llevado para el pueblo por medio de aquellos sacerdotes que se encargaban de esto. Y fíjense que hoy en día, mis hermanos, hay muchos que están consagrados, ¿saben a qué? A ellos mismos. Y nuestro mundo, mis hermanos, es un mundo que está consagrado, que está dedicado a sus propios intereses, a sus propios caprichos, a sus propios deseos. Pero el cristiano en la iglesia de Cristo no puede estar dedicada y consagrada a sus propios intereses. ¿Por qué? Porque ha sido consagrada para los intereses y el servicio de su Dios, mis hermanos. Y ese servicio, vamos a ver, es el corazón de esa consagración, pero es un servicio marcado por la santidad. Fíjense en el versículo 27. Fíjense cómo empieza aquí, mis hermanos. Ahora entramos ya en la ceremonia de dedicación. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo iba a ser esa dedicación? Esa dedicación iba a ser una fiesta, mis hermanos. Esa dedicación y consagración a Dios iba a estar llena de música. No era un momento para tener caras largas, mis hermanos. ¿Saben qué? Yo recuerdo que cuando era más pequeño, iba a la iglesia
el tema de la consagración, mis hermanos, a veces se veía como aquellos que tenían que tener semblantes largos y estar bien serios. Y que si les pinchaba no sentían nada. Y sobre todo sí, tenía que hablarse muy bajito, muy bajito. Esta es la imagen, mis hermanos, que yo tenía. Pero fíjense que cuando llegamos aquí sin perder la reverencia, entiéndanme, sin perder la reverencia, esta ceremonia de dedicación al servicio a Dios, de pertenencia a Dios para su servicio, va a estar llena de gozo cuando lleguemos al versículo 43, y es una dedicación que está llena, mis hermanos, de música. Música aquí, mis hermanos, es el don dado por Dios para expresar lo que esa dedicación, esa consagración al servicio a Dios significa. Fíjense, hagan un repaso de este capítulo y van a ver música, cantores, instrumentos. Fíjense en el versículo 8, los hermanos oficiaban en los cantos de alabanza. Fíjense el versículo 22, los levitas en los días de Eliasab, de Jodía, de Johanán y de Jadúa fueron inscritos por los jefes de familia. También los sacerdotes hasta el reinado de Darío, los hijos de Leví. Fíjense que van mencionando todos y fíjense ahora al versículo 24. Y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias conforme al estatuto. Daban alabanza, acción de gracias. El versículo 27, mis hermanos, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos. Ya no menciona instrumentos, címbalos, salterios, cítaras, incluso también con palmas puede ser, mis hermanos. Quizás estaban más de acuerdo que nosotros cuando tocar palmas. No se preocupen si tienen que tocar palmas en alguna canción, no pasa nada, No se va a hundir el edificio, tenemos un certificado de solidez, mis hermanos, en este edificio. Que nos lo dieron, pagamos pero nos lo dieron, ¿ya? Si tienen que aplaudir, aplaudan, ¿ya? No hay ningún problema. Y si no quieren aplaudir, pues no aplaudan, ¿ya? No pasa nada, aplaudan, ya me entiendan, ¿ya? En las alabanzas. Pero fíjense que la música lo llena todo. Versículo 29, mis hermanos. Y de la casa de Gilgad y los campos de Jeba y de Azmaveth, porque los cantores, había cantores, y si siguen leyendo va a ser lo mismo. Aparecen cantores, aparecen alabanzas, aparecen instrumentos de David. La música, mis hermanos, llena todo lo que es esa ceremonia de consagración, mis hermanos. Y alababan. Iban a alabar y adorar a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios los había llevado hasta allí. Dios los había liberado de todo lo que era el exilio. Dios los había reconstruido, mis hermanos, como su ciudad santa. Los había restaurado como el pueblo que viviría y ahora iban a ser dedicados para lo que verdaderamente habían sido hechos y salvados, ser para su Dios. Pero antes de eso, ¿qué es lo que hacen? Fíjense el versículo 30. Antes de esto, y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. ¿Qué es lo que hicieron, mis hermanos? Antes de llegar a la presencia de Dios, lo veremos, sacerdotes, levitas, se purificaron. Y no solamente los sacerdotes y los levitas, sino que también, ¿quién? Todo el pueblo, e incluso las puertas y los muros fueron purificados, mis hermanos. Esto era importante, las ceremonias de dedicación, para que pudiese haber consagración a Dios, había que tener primeramente purificación. Cuando Israel fue llevado al monte Sinaí para ser formado como pueblo del pacto, para ser dedicado y consagrado como reino de sacerdotes y gente consagrada a su Dios, antes de esto, ¿qué es lo que le dijo Dios a Moisés? Fíjense, mis hermanos, en Éxodo 19, los versículos 10 y 11. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos, conságralos hoy de mañana y laven sus vestidos. Es decir, purifíquense antes de presentarse delante de este Dios que es santo. Purifíquense antes de ¿qué? Antes de servir y ser un pueblo de sacerdotes consagrado a Dios. Y había varias maneras, mis hermanos, de purificarse. Podía ser con sacrificios por el pecado. Podía ser mediante lo que era precisamente el lavamiento con agua, que era un símbolo externo que representaba una limpieza interna y verdadera en el pueblo. Podía ser muchas veces simplemente con ayunos, a veces con abstenerse de tener relaciones sexuales. La cuestión, mis hermanos, ¿cuál es el punto aquí?
que para que pueda haber consagración, no solamente tiene que haber un sacerdocio legítimo que pueda ejercer esta consagración del pueblo, sino que tiene que haber purificación, tiene que haber limpieza, tiene que haber pureza. En otras palabras, tiene que haber santidad en el pueblo. Por eso, mis hermanos, el término consagración está ligado a lo que es el término santificación. Cuando hablamos de santidad, mis hermanos, no solamente estamos hablando apartado de ella, apartado de, no solamente estamos hablando de pureza, estamos hablando de haber sido hecho puro, lavado, perdonado de pecados, limpio y regenerado para que ahora pueda ser puesto al servicio de aquel Dios que lo ha lavado y que lo ha perdonado, mis hermanos. Y fíjense que aquí, ¿quiénes son purificados? Los levitas, los sacerdotes. Pero ¿quién más nos dice el versículo 30? El pueblo, los muros, las puertas. Ahora esa ciudad va a ser una ciudad santa, limpia, dedicada a su Dios y al servicio de Él. Ahora su pueblo va a ser un pueblo puro, limpio, para el servicio a su Dios, mis hermanos. Esto es lo que implicaba. La consagración necesitaba pureza y santidad, mis hermanos. Cuando aquí tuvimos las obras del templo, ¿se acuerdan? Años ha. Los anales de la historia de esta iglesia, mis hermanos. Cuando aquí tuvimos las obras del templo, mis hermanos, esto quedó, que el equipo que vino a limpiar aquí ya sabe, ¿ya? Quedó, mis hermanos, esto sucio y polvoriento, mis hermanos. ¿Quién hubiese querido tener un servicio de adoración, de alabanza a Dios en un sitio sucio, mis hermanos? ¿Quién hubiese tenido que tener un culto de alabanza y de adoración a Dios, pudiendo lavar y dejar como los chorros de oro ese edificio para servir al Dios que es puro y santo? ¿Cuántos en su casa no se han encontrado así, que han invitado a alguien a comer, mis hermanos, y les ponen el vaso? Y antes de poner el vaso se dan cuenta de que dentro hay restos de comida. ¿Y qué hacen, mis hermanos? ¿Qué hacen? Que se beba, y si ha quedado algo, pues oye, lo que no mata engorda. ¿Ya? Bueno, esto, hermanos, no, ¿qué hacen? O rascan, ¿ya?, para que se salga, o mejor cambien el vaso y pongan otro limpio, ¿ya?, mis hermanos. Pero para el servicio tiene que estar limpio, mis hermanos. ¿Cuánto más nosotros, que por la gracia de Dios hemos sido hechos templo, casa de Dios para servirle? ¿Cuánto más, mis hermanos, no debemos estar limpios y puros en nuestras vidas para ser consagrados y servir a nuestro Dios? ¿Saben qué? Cuando estaba en el seminario, y creo que esto lo he explicado, por vago, tengo que decirlo, mis hermanos, por vago, hacíamos la limpieza en el seminario, Leida y yo lavaba lo que eran las oficinas de los profesores, y me tocó lavar la oficina del director, mis hermanos. Y por vago, no el director, por vago, mis hermanos, cogí un trapo que había lavado no sé cuántas cosas ya, sucio. ¿Y qué es lo que hice? Pues lavé la mesa del director, mis hermanos. Y esa mesa, ¿qué es lo que hizo? Quedó más sucia de lo que estaba, porque lo único que hice fue esparcir por toda la mesa la porquería que había en el trapo, mis hermanos. No, coge un trapo limpio y limpia con ese trapo esa mesa, mis hermanos. Y esto es precisamente lo que aquí se está diciendo. Se purificaron para entonces ser consagrados para servir a su Dios, porque el servicio a Dios viene marcado por la pureza y la santidad. En nuestra lectura congregacional, bueno, antifonal medio congregacional, ¿ya, mis hermanos? ¿Qué hemos leído? ¿Quién entrará en el lugar santísimo? ¿Quién entrará en el templo? ¿Quién entrará en la casa de Dios? Si la congregación ha respondido, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Jesucristo, mis hermanos, nuestro sumo sacerdote, es aquel que en su servicio y consagración a Dios, ¿qué es lo que hizo? Dio su vida y vertió su sangre para que ahora nosotros pudiésemos ser limpios de todo pecado, para que nuestro pecado quedase tan lejos el oriente del occidente, blanqueado como la nieve, para que nuestro pecado fuese perdonado y borrado y Dios no tuviese nada en su cuenta en aquellos que nuestra vida ha sido lavada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto
es lo que nos pone, mis hermanos, a los pies del altar, puros para servir a nuestro Dios. Cuando Cristo, mis hermanos, se encontró con la mujer samaritana, y la mujer samaritana le dijo, ¿dónde debemos adorar? ¿Dónde debemos servir a Dios? ¿En este templo o en Jerusalén? ¿Y qué le dijo Jesús? Dijo, mujer, la hora viene y ya es la hora cuando no adoraréis ni en este lugar ni en otro, sino que adoraréis en espíritu y verdad, porque estos adoradores le agradan al Padre y a estos adoradores busca al Padre. Ahora se sirve a Dios. ¿De qué manera? Mis hermanos, en la verdad de haber sido regenerados por el Espíritu y en la verdad de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ser puros, santos y sin mancha. Ser santos depende primeramente y es primeramente la obra de nuestro Dios en nosotros. Es primeramente lo que Cristo ha hecho y lo que su Espíritu sigue haciendo en nosotros. Y es precisamente por esto entonces, mis hermanos, que nosotros debemos y podemos servir en santidad a nuestro Dios. Porque aquel que ha sido unido a la muerte y resurrección de Cristo, lavado por la sangre de Cristo Jesús, es hecho siervo, ¿saben de quién? Siervo de Dios. ¿Y saben cuál es el fruto de aquel que es siervo de Dios? Nos dice Pablo en Romanos 6:22. Habéis sido hechos libres del pecado y siervos de Dios, y tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es un servicio marcado, mis hermanos, por la santidad. Hubo un puritano, Robert Murray McCheyne, que dijo lo siguiente. Dijo, no son los grandes talentos lo que Dios bendice, sino la semejanza a Cristo. Un ministro santo es un arma poderosa en las manos de Dios. Porque el fin de la santidad, mis hermanos, es ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y qué arma poderosa, mis hermanos, en las manos de nuestro Dios es un pueblo santificado por la sangre de Cristo y que vive y sirve en santidad a su Dios. La consagración es un servicio marcado por la santidad, para servirle a Él y no a aquello que éramos antes de acudir a Cristo Jesús. Pero saben, no solamente es un servicio marcado por la santidad, es un servicio de entrega total a Dios. De entrega total a Dios. Fíjense ahora a partir del versículo 31 en adelante. Fíjense que ahora a partir del versículo 31, Nehemías ahora organiza lo que son los coros. ¿Ya? Organiza lo que son los coros. Y fíjense en el versículo 31. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puso 2 coros grandes que fueran en procesión. Uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del mural. Fíjense, sobre el muro, que posiblemente tenía una amplitud de 2,5 metros, colocó 2 coros, ¿saben? Y eso me llama la atención, mis hermanos. Porque si recuerdan Nehemías 4, ¿se acuerdan de Nehemías 4, mis hermanos? Bueno, pues lo volveremos a predicar, no te preocupes, Rusé. Fíjense que en Nehemías 4, uno de los enemigos que se opusieron a la obra, dijo lo siguiente el señor Tobías, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Si subiera una zorra pequeñita a estos muros, lo derribará. Sí, pues toma 2 coros encima del muro y los muros permanecieron, mis hermanos. Porque eso era la obra de Dios. Y lo que Dios levanta, mis hermanos, la obra que Dios edifica, por mucha oposición que haya, esa obra permanece. Y la obra de Dios, mis hermanos, seguía adelante. ¿Y qué es lo que hace Nehemías? Establece 2 coros. Un coro, mis hermanos, que va primeramente hacia la derecha, dirigiéndose hacia el templo. Y ahí van los sacerdotes con trompetas. No piensen en las trompetas como las que encontramos hoy en día. ¿Ya? Eran los cuernos, los shofar. ¿Ya? Van básicamente con los cuernos, con las trompetas. Y después nos encontramos los instrumentos musicales de David, la música acompañando esta ceremonia. Y Esdras iba delante de ellos. Esos son los versículos del 31 al 37. Y ahora fíjense en el 38, mis hermanos. Entramos en el segundo coro. El segundo coro iba del lado opuesto. Y ahí iba el segundo coro. En lugar de ir por la derecha, mis hermanos, iba por la izquierda. Y Nehemías, mis hermanos, iba detrás de ellos. Y llegaron los 2 coros, uno por la derecha y el otro por la izquierda. Imagínense esta imagen, debe ser preciosa. ¿Ya? Como en Jericó, mis hermanos. El problema es que en Jericó las murallas cayeron.
Aquí no era Jericó, aquí era la ciudad santa de Dios que sería dedicada a Dios. Y los dos coros, por la derecha y por la izquierda, se encuentran ¿dónde, mis hermanos? Fíjense el versículo 40. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios. Se encontraron en el templo, mis hermanos, se encontraron en la misma presencia de Dios. Por eso el servicio de consagración tenía que ser santo, porque iban delante de la presencia del Dios que es santo, santo, santo. Y sin santidad uno no se presenta delante de Dios. Y ahí se encontraron, mis hermanos, lo que eran los dos coros. Y ahí empezó la música. Ahí los sacerdotes, mis hermanos, empezaron a tocar las trompetas, dirigidos por lo que era el director de alabanza, Jaume, quiero decir, Izarías, ¿ya? Perdón, Jaume, me equivoqué, ¿ya? Pero fíjense básicamente que hay música, instrumentos, directores de coro. Empezaron, mis hermanos, a cantar. Ahora la cuestión es, ¿para qué esta procesión? ¿Por qué Nehemías aquí la describe, mis hermanos? ¿Y saben por qué? Porque fíjense, mis hermanos, cada paso que esos dos coros daban acercándose a Dios, cada paso que esa procesión tomaba, mis hermanos, era la muestra de que en cada paso lo que estaban haciendo era rededicar, reconsagrar cada milímetro de esa ciudad a su Dios, mis hermanos. A cada paso que daban, cada milímetro de esa ciudad, cada vida de aquellos que habitaban en esa ciudad eran reconsagrados y dedicados al servicio de su Dios. No había nadie, ni piedra en esa ciudad, ni vida en esa ciudad que ahora no fuese entregado y presentado delante de Dios. Hombres, mujeres y niños. La consagración era un servicio que implicaba la totalidad del pueblo y la totalidad de la vida de ese pueblo. Porque la consagración, mis hermanos, es ser dedicado total e íntegramente a Dios, a su ser, a su presencia, a su servicio, para su gloria y para su alabanza, mis hermanos. Y ahí se presentaron, fíjense, mis hermanos, delante de la presencia con una entrega total. Y podríamos caer en un error. Podríamos, mis hermanos, caer en el error de que Israel solamente tenía un servicio santo y de entrega a Dios cuando llegaban al templo, cuando ofrecían los sacrificios, pero no era así. Su servicio santo y de entrega a Dios como pueblo de sacerdotes era toda su vida. ¿Se acuerdan que en Nehemías 10:34 leímos que el pueblo procuró para que siempre hubiese leña para el altar? ¿Se acuerdan de esto? Fíjense en Nehemías 10:34. Echamos también suertes los sacerdotes y levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres. Siempre tenía que haber leña en el altar, mis hermanos, porque ese altar siempre tenía que estar encendido. Porque ese altar siempre tenía que haber sacrificios de alabanza, de perdón delante de Dios. Siempre tenía que estar encendido para el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Y fíjense en esto, mis hermanos, toda la vida de Israel, un pueblo de reyes y sacerdotes, toda la vida de Israel se movía entre el sacrificio de purificación y perdón de la mañana y el sacrificio de la tarde. Era un servicio rociado por ese sacrificio en la mañana y en la tarde y un servicio total e íntegro en la vida de Israel. ¿Y saben qué, mis hermanos? Nosotros no nos movemos en el sacrificio de la mañana y en el sacrificio de la tarde. Nosotros, mis hermanos, la iglesia de Cristo, el pueblo del nuevo pacto, nuestra vida, toda tu vida se mueve en el sacrificio último, perfecto, eficiente, eternamente eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Un sacrificio que ha borrado permanentemente nuestros pecados y permanentemente delante del Padre ministra como nuestro sumo sacerdote. Eso quiere decir que aquellos lavados por la sangre de Cristo, hermano y hermana, iglesia, no hay ni una sola parte de nuestra vida que no haya sido lavada por la sangre de Cristo Jesús. No hay ni un pensamiento, no hay ni una palabra, no hay ni una acción que no haya sido rociada por la sangre del bendito Hijo de Dios y hecha pura delante de Dios. Por lo tanto, no hay área de mi vida
No debería haber área de tu vida, no debería haber área de nuestra vida como iglesia que fuese dejada fuera del servicio consagrado a nuestro Dios. Ahí donde Dios te ha puesto, en tu trabajo, cómo trabajas, en tus estudios, cómo estudias. Cuando te sientas delante del ordenador, ¿qué es aquello que miras? Cuando usas las redes sociales, cuando vienes a la iglesia y te relacionas con tus hermanos, ¿cómo servimos a Dios en cada área de nuestra vida? Porque todas ellas, completamente, hemos sido lavados para ser para Cristo Jesús y su gloria. Y esto, saben, es un servicio de gozo, mis hermanos, de gran gozo. Y eso es lo tercero, ese servicio marcado por la santidad y un servicio de entrega total a Dios, es un servicio de regocijo a causa de Dios. Fíjense ahora, mis hermanos, fíjense en el versículo 43. Entra un término que hasta el momento no ha entrado, mis hermanos. Fíjense el versículo 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Déjenme que les lea este versículo literalmente, porque el verbo que aparece aquí siempre es el mismo. Y el versículo suena así, el versículo 43. Y sacrificaron aquel día numerosos sacrificios y se regocijaron porque Dios les había regocijado con gran regocijo. Se regocijaron también las mujeres y los niños y el regocijo de Jerusalén fue oído desde lejos. ¿Cuál es el término que se repite? Se regocijaron. Mis hermanos, ese acto de dedicación y de consagración a servir a Dios, ¿qué fue? Fue un acto, mis hermanos, de regocijo. Había gozo en el pueblo por ello. ¿Por qué? ¿Cuál era la causa de ese gozo? Miren el versículo 23. Y se regocijaron porque Dios los había regocijado con gran regocijo. ¿Cuál fue la causa del gozo de Israel, mis hermanos? ¿Saben cuál fue? No fueron ellos mismos primeramente. La causa del gozo de Israel fue que Dios fue quien los regocijó con gran regocijo. Dios es la fuente de todo gozo para su pueblo. ¿Y cómo los regocijó, mis hermanos, con gran gozo Dios? ¿Saben cómo lo hizo Dios? Los regocijó sacándolos del exilio, volviéndolos a su tierra prometida, reconstruyendo su ciudad santa, santificándolos y consagrándolos para ser ahora, sin merecerlo, su pueblo santo a su Dios. ¿No había gozo, mis hermanos, en esto? Y cuando ponen todas las piezas juntas, mis hermanos, esto es lo que Dios ha cumplido para nosotros en Cristo Jesús. Nos dio este gran sumo sacerdote. Nos sacó del exilio lejos de Dios por nuestros pecados. Nos purificó, mis hermanos, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nos hizo limpios y regenerados delante de nuestro Dios. Y nos ha hecho, mis hermanos, para su servicio. Dios y su obra debe ser la fuente de nuestro gozo. Y nuestro servicio a Dios, mis hermanos, es un servicio de gozo. Podemos pasar momentos difíciles, momentos duros, momentos de tristeza, momentos de depresión, pero mis hermanos, Dios nos ha regocijado con gran gozo en Cristo Jesús. Y quizá te preguntas, bueno, pero Israel servía en esa ciudad. ¿Nosotros dónde? Y ese es el último punto. Y de verdad que este es muy rápido. Porque no solamente vemos, mis hermanos, lo que es el sacerdocio y vemos el servicio, sino que vemos que es la esperanza final, la motivación para mantener, mis hermanos, nuestra consagración en el presente. Porque ¿saben lo que esperamos? Esperamos el cumplimiento final del reino de nuestro Señor Jesucristo para servirle a Él eternamente. Fíjense a partir del versículo 44 hasta el final, mis hermanos. Es muy parecido al final del capítulo 10, donde Israel se compromete
a mantener lo que es el servicio de adoración a Dios. Y aquí nos vemos, se comprometen a traer sus diezmos y ofrendas, porque está muy bien, mis hermanos, en pensar, sí, lo que viene, pero estamos aquí en este mundo, no nos hemos ido todavía. Y la consagración es algo también del presente aquí donde estamos. Y fíjense, mis hermanos, lo que hicieron en los versículos 44 y 45. Trajeron ofrendas y diezmos, fíjense al final del 24, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Fíjense, mis hermanos, que trajeron ofrendas y diezmos para mantener ¿a quién? A los sacerdotes y a los levitas. ¿Por qué hicieron esto? ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, lo hemos visto, estos oficios eran los encargados del servicio continuo delante de Dios. Eran los oficios encargados de que el pueblo fuese con ofrendas y sacrificios consagrado y santificado a su Dios para servirle. Por lo tanto, estos hombres tenían que ser mantenidos, mis hermanos. Y sí, sé lo que están pensando y lo voy a decir. Mis hermanos, el pueblo de Dios tiene que ser responsable en sustentar y en mantener a aquellos que son ministros del Evangelio de Cristo Jesús. Porque ya no somos consagrados por ofrendas y sacrificios, sino consagrados por la ofrenda y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios consagra a su pueblo y lo forma a la imagen de Cristo Jesús por medio de la predicación, la explicación, la aplicación de la palabra santa y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la iglesia tiene que ser responsable en mantener a los ministros de la palabra. Y doy gracias a Dios porque este pequeño pueblo, mis hermanos, es responsable en esto. Y no puede abandonarse lo que es el servicio continuo de adoración y de alabanza a Dios. En los ministros de Cristo, en cualquier cosa donde la adoración a Dios deba realizarse, en el local de la iglesia, en aquello, mis hermanos, que sea necesario. Y dieron. Pero ¿saben cómo dieron? Esto me encanta, mis hermanos. Fíjense el versículo 44. Porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Era grande el gozo de Judá. No les voy a preguntar si tienen gozo en sus ministros del Evangelio, aunque ya se lo he preguntado, ¿no? Pero era grande el gozo y dieron por gozo. No dieron, mis hermanos, por obligación. Toca el momento la ofrenda, a ver qué es lo que encuentro. No, mis hermanos, ¿saben lo que vemos aquí? Vemos corazones, en el antiguo pacto, corazones regocijados por la obra de Dios en ellos, que por gozo y alegría daban para el servicio de alabanza a su Dios. ¿Qué es esto, mis hermanos? Es lo que Pablo dice, que Dios ama al dador alegre. Por eso, mis hermanos, pedir dinero compulsivamente nunca va a servir, porque se apela a corazones transformados en carne, que son regocijados por la gracia y la obra de Dios y que responden precisamente con gozo, mis hermanos, para el servicio de alabanza y adoración a su Dios. Pero pensarás, ¿y qué tiene que ver esto con el reino final de Cristo? Si se han dado cuenta, mis hermanos, hay algo que se ha ido repitiendo en esta sección. Y es que ha entrado el personaje de David en el capítulo 12. Una y otra vez, una y otra vez. Hicieron conforme David estableció. Hicieron conforme David estableció. Fíjense el versículo 45. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, mis hermanos. En el capítulo 11 vimos que las tres tribus, Judá, Benjamín y Leví, que siguieron el reino del sur, se introducen en el capítulo 11. Pero ahora en el capítulo 12, Judá tiene preeminencia. Y David es repetido una y otra vez. Hicieron conforme el estatuto de David. Hicieron conforme David. Trajeron los instrumentos de David. ¿Por qué este énfasis en David, mis hermanos? ¿Saben por qué? Porque David fue aquel rey con quien Dios hizo el pacto. Y le prometió que en su trono nunca faltaría heredero. Y le prometió un trono y un cetro eterno. Y le prometió que en ese trono y cetro eterno su rey, su pueblo viviría bajo ese reino alabando a su Dios. Y cuando hicieron conforme a David, Israel, mis hermanos, su servicio, su consagración era una declaración de fe. Una declaración que creían que Dios había sido fiel y seguiría siendo fiel a las promesas de David y acabaría llevándoles a esa ciudad, a esa Jerusalén, bajo el reinado de Mesías, el último rey de su pueblo.
Era una declaración de fe. E Israel no llegó allí, pero nosotros sí. Y ese Mesías, mis hermanos, ese hijo de David, se llama nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino a inaugurar ese reino eterno de nuestro Dios, mis hermanos. Y a ese reino por nuevo nacimiento y por redención hemos sido llevados. Y cuando nuestra vida se consagra a Dios para servir a nuestro Dios, es una declaración de fe. De que creemos, mis hermanos, que siendo consagrados al servicio de Dios aquí en el presente, proclamamos y declaramos, mis hermanos, que llegará el día que en el reino de nuestro Señor Jesucristo, en la Jerusalén santa y celestial, en los nuevos cielos y nueva tierra, cantaremos y alabaremos y serviremos eternamente a aquel que es nuestro Dios. Para esto fuimos creados. Para esto fue creado Adán y Eva. Para esto fue creada la humanidad y lo perdimos, pero en Cristo nos es dado. Este es el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el fin del ser humano? Dice el Catecismo de Westminster: glorificar a Dios y gozar de Él eternamente. Por eso no puedo decirte más de una cosa. Sin Cristo no hay propósito real en tu vida, último y eterno. Acude a Cristo con arrepentimiento y fe, y esto te será dado. Y mis hermanos, esta es nuestra consagración a Dios. Y podemos acabar con el Salmo 48. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres, considerad atentamente su alto muro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte, mis hermanos, a esa Jerusalén celestial, donde la gloria del Cordero nos cubrirá, y a Él y solamente a Él alabaremos y serviremos. Quiera nuestro Dios, mis hermanos, que eso que es una realidad eterna sea ya una realidad en nuestra vida y en nuestra iglesia.